Después, pero no, aquí va a ser al revés. Ahora abran su material en la página 23, porque yo necesito inclusive que tengan un lápiz a la mano, porque esto es para rayarlo, para que ustedes rayen esto que está diciendo el mundo aquí no me gusta, voy a poner no, o voy a poner un signo de interrogación, porque este tiempo lo vamos a dividir en dos partes. Primero va a ser una lectura con sus impresiones. Hagan asteriscos, hagan estrellitas, hagan signos de admiración, y después que leamos esto, vamos a discutir. Espero que a través de esta lectura yo logre a ustedes motivarlos lo suficiente como para que ustedes se atrevan a preguntar algunas cosas. ¿Okay? Página 23. Tengo un pensamiento de Carlos Montesquieu, dice así: una cosa no es buena porque se haga ley, debe ser ley porque es buena. Introducción. Si bien es cierto que el tema de la homosexualidad es un tema aún inconcluso, menos cierto es que en muchos grupos de opinión bien influyentes y poderosos se han dejado bien clara su posición ante todos aquellos que los adverten y que han logrado imponer sus matrices de opinión, como por ejemplo, plantear como intolerante y retrógrada la opinión de que la conducta homosexual es una desviación. Hay países en donde si a alguno de nosotros se nos ocurre decir yo no estoy de acuerdo con la homosexualidad porque es una desviación, nos cae la sociedad encima diciéndonos que tú eres un retrógrado. Ese es el efecto contrario. Si alguna persona antes decía yo soy un homosexual, toda la sociedad le caía encima a él porque era homosexual. Ahora la cosa ya en países es al revés. El que muestre alguna señal de intolerancia es catalogado como un individuo retrógrado, opositor, violador de los derechos humanos, etc. La expresión más usada es: la homosexualidad no es un delito, la homofobia sí. Exacto. Qué bueno, gracias. Anoten eso si les gusta, lo acaba de decir José Bonilla. O establecer una dictadura ideológica que obliga a que todos digan que la homosexualidad es algo moralmente bueno, que es algo natural y sano. No admitir ni siquiera la posibilidad de expresar que uno crea que la orientación homosexual es antinatural, que es una desorientación de la sexualidad entendiéndola tal como Dios la ha diseñado desde un principio, o evidenciar que en ciertos espacios ya hay una clara intolerancia a los que piensan diferente. Es decir, una sociedad que ya no tolera que haya personas que estén diciendo que la homosexualidad es algo perverso, algo pervertido, algo malo. Por otro lado, la mayoría de los autores cristianos, de los cuales yo he leído, que escriben sobre este tema, coinciden que las iglesias no están preparadas para afrontar este problema, dando lugar a dos posturas predominantes. Uno, evitar el tema, mirar para otro lado, agachar la cabeza, o la otra posición es la censura radical y rechazo hacia la persona, tomándose como el más grande de los pecados y levantándonos como jueces que rápidamente dictan sentencia sin entender lo complejo que puede ser un tema de este calibre y sus consecuencias. Preguntas para discusión: ¿cómo es el asunto en su iglesia? En su iglesia, ¿cuál de estas dos posiciones está? En su grupo, ¿qué piensan ustedes? ¿Ustedes esconden, agachan la cabeza o simplemente dictan una sentencia condenatoria? Hoy, a toda costa,
se quiere imponer en todas las instancias profesionales la postura de la necesidad de ayudar a la aceptación y no a la restauración. Está de moda la aceptación, no la restauración. Es decir, hoy la mayoría de los psicólogos tienen ingresos excelentes porque viene el homosexual diciendo, mire, yo quiero que usted me dé una psicoterapia de aceptación, no precisamente de restauración. Los consultorios psiquiátricos están más llenos de pacientes que piden un tratamiento de aceptación que de restauración. Es decir, vengo para que me ayudes a salir del closet y me ayudes a vivir fuera del closet. Continúo. La homosexualidad ha experimentado esto lo pongo entre comillas, un proceso de normalización que ya no permite entenderla como una enfermedad, menos aún con la connotación moral que implica el llamado pecado, entre comillas, más bien se tiende a considerarlo como una opción. Sin embargo, hasta los propios homosexuales no llegan a ponerse de acuerdo. Hay quienes dicen que son así porque nacieron así y hay los que dicen que son así porque eligieron ser así. Ok, esto nos va a obligar a que definamos términos. Concepto de homosexualidad. Estoy tomando el concepto de la doctora Mabel Borgetti. Ella dice lo siguiente, que la homosexualidad es una vivencia biofísico, social, espiritual, en la que la persona siente un impulso adictivo y erótico hacia personas del mismo sexo y que usual, pero no necesariamente, tiene relación de intimidad física con esta. Y estos términos yo los voy a poner, los estoy poniendo para que ustedes tengan herramientas, para que ustedes no se apresuren a definir a una persona de homosexual por lo que ven. Yo recuerdo cuando salió de moda los atributos de los hombres. Y más de un evangélico, cuando vio eso, digo, este es medio marcón. ¿Sí? Y lo pensó y lo dijo. O sea, esperen un momentico. Si el zarcillo en la oreja, es lo que va a definir que él es un homosexual, espérate, estamos, ya va, chamo. Eso no es así. Ese es un concepto. Hay homosexuales que se declaran ser homosexuales, pero no se atreven a tener relaciones con la persona que les gusta. O sea, eso es una... Bueno, yo lo voy a definir ahorita. Entonces, ahí les leo un concepto que a mí me parece que dentro de todos los conceptos que yo leí, dentro de los escritores evangélicos, me pareció que este era el que más me gustó y se los pongo a ustedes como para ser manejado. Otro concepto es la orientación. Se define como se refiere a la tendencia que se tiene hacia el otro sexo, vivida en forma de atracción. Si la orientación es heterosexual, significa que su orientación es hacia el sexo opuesto. Si es homosexual, significa que la orientación es hacia el mismo sexo. Y si es bisexual, es porque
su orientación es hacia el sexo opuesto y hacia el mismo sexo. Yo aquí no estoy hablando de homosexualidad. Aquí estoy hablando de orientación. Es una tendencia. Yo aquí no estoy hablando del pecado. Ojo. Es simplemente una persona, como yo, veo a Blanca y me atrae. Eso me dice que yo tengo una orientación heterosexual. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si de repente tenemos un hermano, varón, y yo veo, oye, yo tengo que yo tenga esa orientación? Yo digo, oye, me gusta Lenin. Oye, me llama la atención Lenin. Espérate, no estoy hablando de homosexualidad. Estoy hablando de una, porque ni loco que yo me voy a acostar con Lenin, ¿no? ni me estoy enamorando de Lenin, ni estoy teniendo planes para acostarme con Lenin. Es simplemente una orientación. Y yo a veces me pregunto, ¿alguna vez no nos pasa eso? Ustedes saben que se ve mucho eso en ciertas edades. Los que son en las edades prepuberales. Los chamos están con los chamos. Y las chamas están con las chamas. ¿Quién puede decir que esa es una relación homosexual? No, simplemente hay una orientación hacia eso. Como el cuento del pastor mío, el pastor mío llega y me dice, oye Bruno, tengo un problema, últimamente me están gustando los hombres. Pero ¿cómo es eso? No sé. ¿Cómo es eso? Sí, pues él tenía una época en que sus hijas estaban ya a punto de casarse. Y cada muchacho que se acercaba dice, este hombre me gusta para mí. Este hombre me gusta. Este puede ser otro de la vida. No se acaba de voy a tener que hacer lo que hacen los predicadores. Ok, eso es orientación. Miren el concepto de identidad. Y yo creo que aquí esto de verdad nos va a ayudar a que manejemos con cuidado el término de homosexualidad, ¿no? Identidad. Hace referencia a la vivencia interna en cuanto al hecho de sentirse masculino, hombre, o femenino, mujer, recogido en la manera de pensar, sentir, identificarse, entre otras cosas. Es decir, identidad es lo que de alguna manera me va a definir el sentido de hombre, varón o hembra, mujer. Hay cosas que me van a identificar con eso. Y por eso es que en este terreno, por eso es que nosotros muchas veces metemos la pata. Oye, yo me siento identificado en quererme poner un zarcillo. Pero resulta ser que el que me está viendo tiene una definición de identidad que cree que el que tiene zarcillo es la mujer. Rol. Se refiere al papel que cada uno desarrolla, las funciones que desempeña. Según la cultura, la sociedad y posibles tendencias naturales, el hombre se identifica con el ejercicio de unos determinados roles y la mujer con otros, siendo algunos comunes entre ambos. ¿Quiénes juegan con muñecas? ¿Quiénes juegan con pelota? Los varones. Esos son
Esos son roles. Esos son roles. Y cuando de repente nosotros vemos que un varón juega con una muñeca, los regañan. ¿No? No estoy hablando de homosexualidad todavía. Yo creo que nosotros los evangélicos somos uno de los seres más crueles que existen. A nosotros muchas veces vemos o una orientación, o una identificación, o un rol, y le clavamos le clavamos la espada y el sello así como el ganado, homosexual. Y no es así. ¿Okay? Diferencia entre inclinación y práctica. Esta es una diferencia necesaria que tiene claras implicaciones prácticas y morales. La orientación tiene que ver con la inclinación, la tendencia y la atracción que se puede sentir. Ante esta orientación, uno puede desarrollar relaciones íntimas en base a esa orientación o no. Una cosa es ser homosexual y otra cosa es practicar homosexualidad. Y aquí tendríamos que ver en base a qué nosotros calificamos al homosexual, en base a su práctica o en base a su inclinación o a su orientación. Yo te digo, yo conozco muchos hermanos y muchos que no son hermanos homosexuales, pero que no practican la homosexualidad. Se definen como homosexuales, pero que no la practican. Género es el conjunto de características sociales atribuidas a una persona según su sexo biológico. A partir de la década de los 70, las ciencias sociales empiezan a utilizarlo como un nuevo significado. Este significado se refiere al hecho de que es la sociedad la que establece lo que es propio de las mujeres y de lo que es propio del hombre, creando modelos de acuerdo a sus intereses y necesidades, y obliga a todos a ajustarse a este modelo. ¿Ok? No descuiden este concepto de género, porque ahora me voy a meter en eso, porque una de las cosas que yo descubrí en relación a preparar este tema es que me entrampé con una palabra que se llama género, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto de la homosexualidad, ¿no? Pero antes de meternos al concepto de hablar un poquito de eso, voy a mencionar, a mi modo de ver, quizás una de las causas que yo veo que son las que más se ajustan a lo científicamente elaborado, ¿no? Creo que aquí hay causas de la homosexualidad, pero bien estructuradas, aquí no estamos metiéndonos con patologías, porque podemos caer en esa discusión, ¿no? De si es o no una enfermedad, pero aquí simplemente el autor que propone estas causas las analiza y considera que estas son quizás las causas más frecuentes de la homosexualidad, ¿no? Presento algunas causas que quizás nos ayuden a reflexionar sobre el tema. Número 1, causas fisiológicas y constitucionales. Aquí están todos los que creen que hay una alteración de tipo hormonal o ciertas alteraciones bioquímicas, o hasta la argumentación a favor de un posible gen homosexual, incluyendo las aberraciones genéticas o desórdenes endocrinos que conllevarían la malformación de los órganos sexuales. Lo cierto es que, en base a la genética, no hay ninguna prueba que justifique la tendencia homosexual.
La totalidad de los homosexuales son genéticamente normales. En cuanto a las hormonas, los homosexuales tienen niveles hormonales normales. Y es bueno aclarar que los niveles elevados de hormonas sexuales potencian la sexualidad, pero no orientan a la dirección de la misma. ¿Me explico? Si quieren, después ustedes subrayen, anoten, aclárame qué es esto. Potencia puede ser que una hormona me da más virilidad para tener fuerza en la relación sexual, pero las hormonas no me van a hacer más hombre desde el punto de vista genérico. Segunda causa, causas psicológicas y sociales, y aquí hay varias. A. Una, interferencia en los primeros momentos de la formación de la identidad sexual. Parece que la formación de la identidad sexual se produce en la infancia, hacia los 3 o 4 años. Freud atribuyó la causa de la atracción por el mismo sexo a la falta de un adecuado desarrollo sexual y psicológico. Los psicoanalistas consideran la homosexualidad como un trastorno que podría ser tratado. Se ha observado esta afectación cuando hay ausencia de la figura paterna para que el niño pueda realizar la identificación, ya sea porque el niño no llegó a conocer a su padre o porque a causa del trabajo pasa la mayor parte de su niñez sin verlo. Muchas veces esto fue subsanado por otro adulto masculino que le sirvió con quien identificarse. B. Alteraciones en las relaciones con los progenitores. Le presentaron un mal modelo de la figura de su mismo sexo, llevándolo a una actitud de rechazo. Es como si el niño pensara, si ser hombre es como mi padre, yo no quiero serlo. El doctor Pablo Royce resume las interacciones entre padre e hijo que más pueden influir, ojo, pongo ahí entre paréntesis, no determinar, sino influir en la orientación homosexual del modo siguiente: un progenitor del mismo sexo débil o ausente emparejado con un progenitor de sexo opuesto dominante, sobreprotector y seductor. Un progenitor de sexo opuesto sádico, punitivo, emparejado con una persona sumisa o ausente. Un progenitor del mismo sexo sádico o punitivo emparejado con una persona sumisa, desinteresada o rechazadora. Un progenitor del mismo sexo fuertemente seductor emparejado con persona rechazadora o inútil. El doctor Royce, entre otras cosas, sostiene que ninguno de los homosexuales habían tenido una relación satisfactoria con sus padres, que generalmente eran descritos como ineficaces u hostiles. C. Experiencias en el despertar sexual. Si las primeras experiencias sexuales ocurren en el contexto de personas del mismo sexo y se sigue reforzando con el paso del tiempo, esa asociación queda establecida, de manera que ante el estímulo que consiste en la interrelación del mismo sexo, se produce automáticamente una respuesta de excitación sexual. Son las teorías del condicionamiento que ustedes probablemente la mayoría conozcan. D. Dificultades en las relaciones sociales. Generalmente ocurre en edad escolar, cuando el muchacho es rechazado por los demás niños, al tener gustos distintos, amaneramientos o por tener conductas o prácticas juegos atribuibles socialmente a niñas. Esta marginación hace que la persona sea acogida
por las del sexo opuesto, identificándose cada vez más con ellas y apareciendo los de su mismo sexo como los distintos que les llegan a generar atracción. Interesante. Pero le es muy difícil relacionarse con chicas por su timidez o por haber experimentado varios fracasos. Se inicia en relaciones homosexuales para rebajar la tensión sexual y por ser estas más fáciles de conseguir sin tantas exigencias ni compromisos. Experiencias traumáticas de abuso en la infancia. Una de las causas más estudiadas y publicadas tienen que ver con los traumas de la infancia debido a experiencias en las que hubo violación sexual, tocamiento u otro tipo de conductas de abuso. Cabría esperar que ser abusado por alguien generara una reacción contraria hacia el sexo de la persona que abusó. Sin embargo, se constata que no es así, de manera que en muchos casos o tiene lugar un estancamiento del desarrollo sexual o se produce una desviación. Elección de conducta como otra causa. Muchos homosexuales plantean que lo son porque así lo decidieron, que es una opción de estilo de vida que han escogido. Para otros, la práctica homosexual ha surgido como una búsqueda de formas alternativas de vivir la sexualidad. Creo que yo recogí así, hay miles de formas de clasificar las causas, pero yo creo que esta es una forma muy sencillita de hacerlo, por lo menos para tener alguna noción, ¿no? Desde aquellos que piensan que ahí hay una alteración biológica hasta aquellos que piensan de que es una libre elección, en donde yo escojo qué ser. Ok, voy a plantear algo que inclusive yo les confieso que ha sido algo nuevo para mí, que es la ideología del género. Detrás de estas palabras se encuentra una de las estrategias más poderosas y perversas de este siglo para la destrucción de la familia y el matrimonio. En ella hay propuestas de corte legal en la que a nuestros niños se les enseñaría que la elección de un estilo de vida homosexual es sana y correcta. En septiembre de 1995, durante el cuarto Congreso Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer en China, Beijing, se presentó por primera vez el concepto de perspectiva de género. En dicho concepto, los impulsores afirmaron que la diferencia entre el varón y la mujer fuera de lo anatómico no corresponde a una naturaleza preestablecida. O sea, que no necesariamente quien nace con pene debe ser varón, ni quien nace con vagina debe ser mujer. Se proclamó que el género es una construcción cultural independiente del determinismo biológico, y de esta manera hombre masculino podría encontrarse en un cuerpo tanto femenino como masculino, y que mujer femenina podría encontrarse tanto dentro de un cuerpo masculino como de femenino. Esta teoría relativiza la noción del sexo de tal modo que indica que no se debe hablar de lo masculino y de lo femenino, sino de muchas orientaciones sexuales. Llegan así a considerar que no hay solo dos opciones o dos sexos, hombre o mujer, sino 5: homosexual, bisexual, heterosexual, transexual y transvesti. Son diversas opciones de expresión de la libre elección de cada persona. Esta ideología
basa los roles masculinos y femeninos en una construcción cultural, en la que cada uno puede elegir libremente qué rol adoptar. Toda la moral queda librada de la decisión del individuo, procurando que desaparezca aquello que distingue lo bueno de lo malo. Esta perspectiva de género afirma que la inexistencia de una herencia femenina o masculina nos permite rechazar la supuesta superioridad de uno u otro sexo y cuestionar la existencia de una forma natural de la sexualidad humana. Es decir, niega que existe un condicionamiento genético para la diferenciación del hombre y la mujer. Dejan librada a una elección personal la definición de género al individuo, siendo todas las opciones igualmente válidas. Cada persona puede elegir su comportamiento sexual, más allá de su condición física. La naturaleza estorba, la realidad de la naturaleza incomoda. Por eso debe desaparecer. Estas ideas nacen de una interpretación neomarxista de la historia. ¿Quién se iba a imaginar que había una relación entre el marxismo y la homosexualidad? Karl Marx veía la historia de la humanidad como una lucha entre clases, entre opresores y oprimidos. Surge la proclamación de Federico Engels en El origen de la familia, prosperidad y Estado. Surge la proclamación de él. El primer antagonismo de clase coincide con el antagonismo entre el hombre y la mujer, unidos en matrimonio monogámico. Y la primera opresión de una clase sobre la otra es la del sexo femenino oprimido por el masculino. Y en este congreso, parte de lo que se manejó fue esta idea. Según la perspectiva de género, el marxismo fracasó en su intento por conseguir la desaparición de las clases sociales, porque se centró en las luchas económicas, sin atacar la primera causa de esa diferencia, la familia. La familia debe ser destruida porque básicamente crea y apoya el sistema de clases. Ella nos enseña la religión de ser buenos ciudadanos y es tan completa su hegemonía que aceptamos como naturales pautas que son solo construcciones culturales. La familia esclaviza a la mujer y condiciona socialmente a los hijos para que acepten la familia, el matrimonio y la maternidad como algo natural y bueno. Esta misma perspectiva de género promueve la libre elección en asuntos de reproducción, refiérase a abortos, de estilo de vida, refiérase al derecho reproductivo de la mujer lesbiana y el derecho a elegir la identidad sexual. La perspectiva de género desconoce o desvaloriza la fe. La religión fue inventada por los hombres para oprimir a las mujeres. Se desecha el concepto de Dios, a menos que este concepto pase por una reinterpretación bíblica y se arme una particular fundamentación teológica que sirva para reivindicar la homosexualidad. Una forma que concilie la orientación homosexual con su necesidad religiosa. Una lectura obligada para nosotros tendría que ser el libro titulado Lo que la Biblia realmente dice sobre la homosexualidad, por Daniel A. Helminiak, editorial en Iglis. Una fiel representación del pensamiento evangélico gay. En esta obra el autor pretende conciliar en el lector dos aspectos que hasta ahora han sido irreconciliables para muchas personas: su creencia religiosa y su orientación sexual.
Esta identidad de género levanta las banderas de la no discriminación, de la libertad, de la felicidad y de la igualdad. Por eso es que esto tiene tanto auge, porque se nos está presentando como algo revolucionario, como algo liberador, como algo que está salvando al hombre en su integridad, ¿no? Atrae y cautiva a constitucionalistas, legisladores, políticos, movimientos de los derechos humanos, educadores y a trabajadores de la salud, a religiosos entre otros, de todo el mundo. Pero sucede que se trata de las mismas banderas que como iglesia nosotros hemos dejado abandonadas al no haberles enseñado a la sociedad. No tuvimos el valor o el coraje de decirle a los humanistas de turno que la familia, el matrimonio monogámico y la sexualidad humana no son construcciones culturales. Son creación de Dios. Fueron diseñadas por Dios para felicidad trascendente del ser humano. Esta ideología de género se construye a partir de la caída del hombre. Un hombre en el que de Dios se esconde, de sí mismo se avergüenza, del prójimo toma distancia acusándolo y a la naturaleza destruyéndola. He aquí las dimensiones del pecado o la alienación. He aquí una visión miope y temporal de esta ideología. Muy acertada la opinión de McClough en una de sus obras, que dice: los hombres y la masculinidad. Dice: no entiendo cómo podemos hablar de la autoridad de un hombre sobre una mujer como algo natural, siendo que no hay nada natural en una relación distorsionadora que ha surgido de la desobediencia. Si seguimos ponderando el poder dominante masculino en nuestro mundo, transformaremos el resultado de la caída en la pauta de la normalidad y endiosaremos con poder sagrado lo que es una perversión. Y muy acertadamente, si muy acertadamente los que están a favor de esta ideología del género reconocen que hay que acabar con las distorsiones que sus propuestas no saldrán a través de la creación y mucho menos a partir de la redención, ¿qué garantía tendremos de que estas nuevas propuestas serán distorsionadas, normalizadas o endiosadas? Las nuevas propuestas no serán construcciones culturales. Esto solo es posible si le permitimos a Dios intervenir. Por eso es que nuestra participación como cristianos es vital. Considero que es prioritario y necesario que la iglesia y los líderes reconozcamos que todos los maltratos hacia la familia, el matrimonio y el concepto de persona y género no fue planeado ni ejecutado por Dios, sino que es producto del pecado y las ansias de poder que están enraizadas en el corazón del hombre. Craso error es atacar la homosexualidad usando textos bíblicos sin importar o desconocer el contexto real en el cual fueron escritos. Creo que la propuesta de John Stott es la más acertada al afirmar que las prohibiciones negativas de las prácticas homosexuales en las escrituras, y ahí están los textos bíblicos, solo tienen sentido a la luz de la enseñanza positiva de Génesis 1 y 2 sobre la sexualidad humana y el matrimonio heterosexual. Si dejamos de lado las enseñanzas bíblicas sanas
y positiva sobre el sexo y matrimonio, nuestra perspectiva de la homosexualidad seguramente será tergiversada. Y aquí tenemos que echarnos un mea culpa. Yo creo que en el mundo evangélico nosotros encaramos el tema de la homosexualidad de una manera tergiversada. Hemos utilizado textos bíblicos que no son precisamente para definir homosexualidad. Creo que esa estrategia que estamos utilizando va a llevar en que la iglesia evangélica desarrolle más su homofobia, va a ayudar a que distanciemos más al homosexual, nos haremos más insensibles a su dolor, etcétera, etcétera. Si queremos tratar el tema de la homosexualidad, buen punto de partida debería ser la institución del matrimonio de Génesis 2, sobre todo cuando se quiere a toda costa imponer o forzar la analogía entre el matrimonio heterosexual y las parejas homosexuales estables, y averiguar si dicho paralelo puede justificarse bíblicamente. Seguramente no habrá ninguna dificultad en admitir que las Escrituras definen el matrimonio instituido por Dios en términos de monogamia heterosexual. Es la unión de un hombre con una mujer que ha de ser reconocido públicamente, entre paréntesis, es el dejar a los padres, sellada de por vida, es el se unirán a su mujer, y consumado físicamente es el una sola carne. Las Escrituras no contemplan otra clase de matrimonio ni de relación sexual, pues Dios no ofreció otra alternativa. Jesús mismo reafirmó luego esta enseñanza, citando a Génesis 2:24, y declara que tal unión permanente entre el hombre y su mujer era la intención original de Dios. Y añade, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En consecuencia, los cristianos no deberíamos señalar las relaciones homosexuales para una condena especial. En realidad, toda relación o todo acto sexual que se desvíe del propósito revelado de Dios es ipso facto una ofensa contra Él y merece un juicio. Esto abarca la poligamia y la poliandria, las uniones clandestinas, los vínculos eventuales y uniones pasajeras, el adulterio y muchos divorcios, las parejas homosexuales estables también. En suma, la única experiencia de una sola carne que corresponde al propósito de Dios y que contempla en la Escritura es la unión sexual de un hombre y su mujer, a quien reconoce carne de su carne. Fuera de estos preceptos, lo que queda es la deslealtad al Padre. Argumentos para autenticar la homosexualidad, para que ustedes vean cómo se está manejando esto. Un argumento puede ser que tenga un soporte legal. Y por eso es que los grupos pro-homosexuales pelean eso. Si nosotros legalizamos la homosexualidad, autenticamos nuestra situación. Otra forma, que no esté incluido en el manual de diagnósticos y estadísticas de enfermedades mentales que elabora la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad o un síndrome. Oye, si yo tengo un respaldo global de salud que me dice que la homosexualidad no es una patología, eso autentica mi condición. Otra forma sencilla,
que los heterosexuales acepten a los homosexuales como algo natural. Otro argumento que pudiera autenticarlo, que el amor sea el único criterio adecuado para aprobar la relación homosexual. Y además de esta relación de amor, que esté caracterizada con compromiso, en otras palabras, la libre autoentrega mutua, con reciprocidad entre el dar y el recibir, una forma de compartir por la cual uno encuentra su yo en el otro, con la ternura, ausencia de coacción y crueldad, fidelidad, el propósito de una relación permanente y esperanza, que cada uno contribuya a la madurez del otro. Sexto, deseo de unión, que sea tan rica, responsable, realizadora, liberadora y rescate a la persona de la soledad, egoísmo y promiscuidad. Este es uno de los argumentos más fuertes de los que defienden a la homosexualidad. Oye, pero yo con mi pareja tengo todo esto. Eso se llama amor, entonces por lo tanto es auténtico. Y yo me hago esta pregunta: ¿realmente estos 4 argumentos autoindican la homosexualidad? Así como para dejarlo a ustedes para que lo discutamos. ¿Puede realmente construirse una equidad de género a espaldas de la voluntad y la palabra de Dios? Para nosotros los cristianos, lo que realmente autentica una relación de pareja son los preceptos de Dios y no las construcciones culturales. Sin embargo, Dios recibe y acepta a las personas tal cual como son, independientemente de su orientación sexual que tengan. Pero su aceptación significa que perdona plena y libremente a todo aquel que se arrepiente y crea, no que condona nuestra perspectiva del pecado. También es cierto que debemos aceptarnos unos a otros, pero solo como compañeros en el peregrinaje y copenitentes, no como copecadores dispuestos a persistir en el pecado. Si endurecemos nuestro corazón a la palabra y a la voluntad de Dios, no se nos promete aceptación alguna, ni de la iglesia ni de Dios, sino únicamente lo que se nos promete es juicio. ¿Hacia dónde dirigir los esfuerzos? ¿Redimir o reorientar al homosexual? El énfasis hoy está en atender la necesidad de ayudar a la aceptación para reafirmar al que decide salir del armario. No hay igualdad en cuanto a ofrecer tratamiento para aquel que quiera llevar una vida homosexual como el que quiera una vida heterosexual. No se invierte dinero ni se respalda a un tratamiento de reorientación. Hoy todos los grandes esfuerzos, todas las grandes inversiones se hacen hacia la aceptación, no hacia la reorientación. Los que trabajan con técnicas de reorientación, mire, esos rasguñan los reales donde pueden. En cambio, a los que trabajan a favor de la aceptación les llegan bola de billetes. Segundo, prevenir la homosexualidad. Brindar información sobre los pasos importantes que pueden dar los padres para ofrecer en el hogar una atmósfera que aumente la posibilidad de que sus hijos crezcan seguros de su identidad sexual. Hay que leer 2 obras fundamentales para este tema. Una guía de los padres para prevenir la homosexualidad por el doctor Joseph y Linda Nicolosi,
Y el otro texto, Una onza de prevención, por Don Schmier. Lo cierto es que la sociedad ha silenciado todo tipo de mensaje de esperanza con respecto al camino en la homosexualidad. Y la Iglesia tampoco ha actuado de forma evidente con relación al asunto. 5. Elaborar una teología de la equidad de género a partir de la creación, la caída y la redención. Y solo a partir de estos contextos definir a cabalidad el significado divino de la persona, la familia, el matrimonio y la sexualidad. El carácter de la masculinidad y la feminidad fue definido en la creación, fue dañado en la caída y redimido en la cruz. Para iniciar, surgieron las siguientes lecturas: Mujer y hombre en la misión de Dios, por Catalina de Padilla y René Padilla; Una teología para el matrimonio y la familia, de Jorge Atencia; y Fundamentos bíblicos del matrimonio y la familia, de Emma Aldenado; y Hacia la sexualidad, a la sanidad sexual, por John White. Es decir, aquí hay que leer. Aquí tenemos que leer bastante. 4. Abogar por una iglesia sanadora en la que sus miembros creen en la infidelidad, en la infalibilidad y autoridad de las Escrituras, en donde saben que la homosexualidad es pecado, pero también saben que para la homosexualidad, como para todo pecado, hay una cura completa y segura en la sangre de Jesucristo. Es una iglesia que equilibra la verdad bíblica sobre la homosexualidad con la compasión de Dios por los homosexuales, como lo revelan su palabra y su Hijo. Sus miembros están comprometidos a llegar a los demás como personas con misericordia, gracia, apoyo y la verdad que a veces resulta tan dura de oír. Una iglesia que está llamada a compartir con ellos lo que Jesucristo ofrece. Les ofrece fe, esperanza y amor. La fe para aceptar las normas, junto con la gracia para guardar, la esperanza para levantar la mirada más allá del sufrimiento presente a la gloria futura, y el amor para cuidar y apoyarnos los unos a los otros. Ahí les dejo alguna bibliografía. Este es un tema que no está acabado, pero yo pienso que es una oportunidad para que nosotros aclaremos algunos asuntos. ¿Ya? Esta es la primera parte. ¿Qué hora es? ¿Va a haber algún refrigerio? ¿Se supone? O simplemente, si aquí, ya, no se paren todos. Ok. Yeah, pero depende. Bueno, no quisiera después pararlo porque llegó el... Ok, cuando llegue el refrigerio, nos van a servir el refrigerio. Aquí. Entonces, vamos a... Quiero reacciones. Quiero reacciones. Si aquí no hay reacciones, yo voy a considerar que esto no sirvió para nada. No, yo. Okay. Un comentario nada más. Yo soy docente de YouTube Humanal y estoy con los muchachos de Mueve Ella también. Y ahora en YouTube surgió un grupo, se conformó un grupo de homosexuales que se llama Arcoíris. Y una de las cosas que yo siempre he hablado con los hermanos, con Amos también he hablado bastante de eso, una de las cosas más difíciles, al menos para mí, es predicarle a los homosexuales. Porque uno dice pío y es una defensiva y empiezan a decir uno cualquier cantidad de cosas.
realmente es difícil saber qué llegar, qué decirle. Obviamente uno no va a llegar diciéndole arrepiéntete porque es el infierno, que es verdad, si sigan esa misma, ¿no? Pero no es la forma de llevar la misa del Evangelio, pienso yo. Entonces, bueno, en cuanto a esto, ¿sabes lo que una de las cosas que me gustaría a mí es que pudiéramos conversar acerca de cómo llegar a esa persona? No es fácil. Yo creo que mi iglesia, no es yo, pero yo creo que mi iglesia hemos mantenido la mirada abajo en ese aspecto, evitando ese punto, es complicado. Está bien, gracias, hermano. Ya va. Voy a ser moderador también. Jonel, y después vaya. Párate y habla duro para que todos te vean. ¿Cómo hacer ahora cuando yo menciono países que si uno dice que aquel es homosexual lo miran a uno feo o dice que uno es una persona mala? Porque digo que alguien era homosexual y que la homosexualidad estaba lejos de lo que Dios quería con nosotros, ¿no? Aquí en Venezuela eso pasa. Un artista en la televisión dice eso y es atacado como homofóbico y execrado a la sociedad porque dijo eso. No estamos lejos de esa situación, para comenzar. Segundo, ¿cómo hacer para predicarle al homosexual, que generalmente es ateo, porque para justificar su condición tiene que negar a Dios porque Dios no está en acuerdo con su conducta sexual? ¿Cómo predicarle de un Dios del que ellos no quieren saber nada porque ese Dios no está de acuerdo con cómo lleva su vida? Bueno, Nacalí, allá, Leila, Ingrid, voy para allá. Ya, no me levantes más la mano. Yo tengo la experiencia de una oportunidad, se lo comentaba el pastor me regañó. Yo tengo muchos conocidos y algunos son amigos que son homosexuales. Y de verdad que es como tú dices, es complicado. En primer lugar, aclarar algo, no son ateos. La mayoría. No, hay homosexuales ateos y hay homosexuales cristianos. Pero si creen en Jesucristo, pero su planteamiento es, ellos buscan la forma de defender. Dios del amor. Ellos tienen bases teológicas para defender su posición sexual. ¿Okay? Pero es un tema bastante complicado y que hay que estudiarlo bastante para poder. Ahí le sugerí un libro que hay que leer, o sea, que habla sobre eso. Pero entonces fíjate un poco en el hecho de que es un predicar y es mi experiencia. Si lo rechazamos, en primer lugar entender, como dijo el mundo y parte de su material, el hecho de, yo me paro aquí porque yo he hablado muchísimo con quienes están abiertos a hablarme sobre este tema. En primer lugar, tomar en cuenta de que es pecado, que es una condición pecaminosa y que somos sujetos de la gracia de Dios, somos sujetos de la gracia de Dios, del perdón, de Dios, tienen que arrepentirse, pero para que nosotros podamos a ellos demostrarle de que esto es un pecado, tenemos que, y eso lo aprendí hace tiempo, y no solamente desde el punto de vista de este tema de la homosexualidad, sino desde el punto de vista de la evangelización en general, ser amigos de ellos. Porque si nosotros no sabemos qué es lo que ocasionó esa condición desviada, nosotros no vamos a poder trabajar con ellos. Y de verdad que hay que dedicarse, mis hermanos, porque eso cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo poder entrar en el corazón de esta persona. Por supuesto no con la ayuda de nosotros, solamente con la ayuda de Dios. Hay que quitarse los prejuicios. Yo, por ejemplo, le comentaba al pastor no hace mucho esto, ¿no? Y me decía, bicho está peroso. Hermana, déjate de esto, que esto bicho. Y me lo comentaba, yo tengo peluqueros, tengo amigos y pero son amigos. Pero ¿cómo entrarnos si nosotros vamos a tener siempre una actitud de rechazo hacia ellos? Jamás vamos a poder llegar. Jamás. Si los vamos a rechazar. Porque estamos rechazando algo que ellos consideran que es normal, porque ellos consideran legalmente que ellos nacieron así, como plantearon el mundo, porque sencillamente ellos hicieron. Pero la mejor forma, en mi opinión, y saben que yo no quiero hablar con ellos, es ser amigos de ellos. De esas personas que son objeto de la gracia de Dios. Y yo voy a complementar algo. Y
si tú tienes un sentimiento homofóbico, mire, es difícil que tú te hagas amigo de él. No te sé. No se te- Explícate lo que hizo otro grupo. Voy, ya, espera un momentico. Me voy por allá, ya va. Ya va. Me voy a tratar de ordenar. Voy para allá, después me voy para a Leila, La negra. y no, después la Leila. Dale. Qué rico eres. Ministro, Oiga, vamos a ver. yo creo que tú me aclaras en uno, ¿no? Porque tú usas lo mismo que en la guía. Dale. La guía uso para establecer la diferencia entre lo que es la inclinación y la práctica. Entonces, cuando hablas de la inclinación, hablas del homosexual, del